Capítulo 36. Hacia mediados del último siglo, un presidente de sala en el Parlamento de París, para ocultar a su amante, hizo construir una casita en el arrabal de Saint-Germain, en una desierta calle que hoy recibe el nombre de Plumet. Se componía esta casa de un pabellón de un solo piso. Tenía 2 salas en el bajo y 2 cuartos en el principal, una cocina en aquel y gabinete de tocador en este, precedido todo de un jardín con verja que daba a la calle. En el mes de octubre de 1829, un hombre de alguna edad se había presentado y había alquilado la casa tal como estaba, incluyendo la habitación de atrás y el pasadizo que terminaba en la calle Babilonia. Había hecho restaurar las aberturas secretas de las 2 puertas de este pasadizo. La casa tenía casi los mismos muebles que en tiempos del presidente. El nuevo inquilino había mandado hacer algunas reparaciones y últimamente se había instalado allí con una jovencita y una vieja criada. Todo ello lo hizo silenciosamente. Este inquilino tan discreto era Jean Valjean y la joven Cosette. La criada era una solterona llamada la tía Santos, a quien Jean Valjean había sacado del hospital y de la miseria. Valjean había alquilado la casa a nombre del señor Chelevent, rentista. ¿Por qué había abandonado Jean Valjean el convento del pequeño Picpus? ¿Qué había sucedido? Yo era tan feliz en el convento, tan feliz, que mi conciencia acabó por alarmarse. Veía a Cosette todos los días. Sentía desarrollarse en mí el sentimiento paternal. Cubría con mi alma aquella niña y me decía a mí mismo que nadie podría quitármela y que así sería siempre. Cosette se haría monja y todos los días la tendría cerca. El convento sería el universo para ella y para mí. Allí no sería posible ninguna separación. Pero al mismo tiempo de yo pensar esto, también me preguntaba si toda aquella felicidad que me prometía no era solamente mi propia felicidad y el olvido de la otra persona. Es decir, de la felicidad de aquella niña a quien yo confiscaba como un viejo avaro. ¿No era esto un robo? Cosette tenía derecho a conocer el mundo antes de renunciar a él. Privarla de antemano y en cierto modo sin consultarla de todos los goces, con el pretexto de salvarla. Aprovecharse de su ignorancia y de su aislamiento para hacer germinar en ella una vocación artificial, sería desnaturalizar a una criatura humana y engañar a Dios. Resolví abandonar el convento. 5 años de encierro y ocultación entre aquellas paredes habían destruido o dispersado los elementos de su temor. Podría tranquilamente vivir entre los hombres. Había envejecido y estaba cambiado. ¿Quién había de conocerle ahora? Créame que todas las madres lamentamos su marcha, tanto por usted como por la niña. Se han hecho ustedes querer por toda la comunidad. Nos queda la tranquilidad de saber que la educación de Cosette está terminada y completa. Les estamos muy agradecidos, madre. Ay, no, por Dios. Era nuestro deber hacerlo. Dirá usted que a mí no me importa, pero me gustaría saber de qué va a vivir de ahora en adelante. Más que nada por Cosette. Pues verá usted, al morir mi hermano mayor, he recibido una modesta herencia que me permite vivir sin trabajar. Yo suplico humildemente a la reverenda madre que tenga bien aceptarme una limosna de 5.000 francos, no en pago a las atenciones que han tenido con Cosette, porque esto sería impagable, sino como un gesto de profundo agradecimiento por mi parte hacia el pequeño Picpus. Que Dios les bendiga. Ya sabe dónde deja una casa. Al abandonar aquel lugar, llevó en sus brazos, sin querer dejárselo a nadie, el baulito cuya llave tenía siempre consigo. ¿Sabes que ese dichoso baúl me da celos? Siempre acuestas con él. Anda, gruñona, que te estás pareciendo a la hermana portera. Recoge esas cosas. ¿No falta nada? Creo que no. Pues adelante. No, Cosette, no llores. Puede que algún día vuelvan, pero ahora es necesario salir de aquí, ¿lo comprendes, pequeña? Anda, no me hagas más triste este momento. Vamos. Hala. Las monjas van a pasarlo muy mal si te ven llorar. Sonríe. Sí. Así es mejor.
Jean Valjean salió al aire libre, experimentando una profunda ansiedad. Descubrió la casa de la calle Plumet y se quedó con ella. Al mismo tiempo, alquiló otras 2 casas en París, con objeto de atraer menos la atención, viviendo siempre en el mismo barrio. Iba de cuando en cuando de una a otra con Cosette, sin llevar a la tía Santos. ¿Van a salir hoy? Creo que sí. ¿Para muchos días? No, me imagino que iremos tan solo a los jardines del Luxemburgo. ¿Les preparo algo de comida? Gracias, tía Santos. Pero me dará tiempo a hacerlo cuando yo vuelva. Mejor así. Al señor le gustan muchísimo más sus guisos que los míos. Mañana quisiera pedirle permiso para salir temprano. Hay una misa solemne en el Sagrado Corazón. ¿No faltaba más? Cuente con ello. ¿Por qué no vienen ustedes? Será algo precioso. Lo siento. Tenemos por costumbre ir a Santiago de Huipas. Aquel es un barrio muy pobre. Lo sé, pero mi padre tiene costumbre de ir allí todos los domingos. No creo que quiera cambiar. Tiene sus amigos. Sí, enfermos y mendigos. Él los quiere. Por nada del mundo los abandonaría. Aunque sea una misa solemne en la catedral. En la puerta excusada de la calle de Babilonia había una de esas cajas o buzones que sirven para recoger cartas y periódicos. Pero como en aquella casa nadie recibía correspondencia, se utilizaba para guardar las cédulas del cobrador de contribuciones y las papeletas de guardia, porque a Jean Valjean o al señor Chalevin le habían hecho guardia nacional. No había podido escaparse al censo de 1831. El empadronamiento municipal había llegado en aquella época hasta el convento del pequeño Picpus, y el alcalde del barrio consideró que a sus ojos el jardinero era un venerable digno de hacer guardias. ¿Cuántas veces al año dice usted que ha de ponerse el uniforme? 3 o 4. Pero no crea que le sienta mal ponérselo. Pues aún le quedan unos años de servicio, porque no sé la edad que tendrá el señor, pero aparentar no aparenta más de 50, y la exención legal no la dan hasta los 60. Valjean ya había cumplido los 60, pero, como muy bien decía la tía Santos, no los aparentaba. Ocultaba su nombre, ocultaba su edad, ocultaba todo. Y como hemos dicho, era un guardia nacional de buena voluntad. Toda su ambición era asemejarse a cualquiera que pagase impuestos. Cuando salía con Cosette, se vestía como si fuese un militar retirado. Cuando salía solo, que era comúnmente por la noche, iba siempre vestido con una blusa, un pantalón de obrero y una gorra que le ocultaba el rostro. Cosette estaba acostumbrada al aspecto enigmático de su destino y apenas notaba las rarezas de su padre. En cuanto a la tía Santos, veneraba a Jean Valjean y le parecía bueno todo lo que hacía. ¿Qué le pongo? ¿Vaca o ternera? Como siempre, mitad y mitad. La ternera será para la niña, ¿no? Pues no lo crea, es para mí. Como ando mal de los dientes, prefieren que sea yo quien se lo coma. Buenos amos tiene, tía Santos. No lo sabe usted bien. A la muchacha la vemos poco, pero resulta muy simpática. ¿Por qué cierran la verja del jardín? Con tanto matorral se ha convertido esa casa en un lugar oculto. Ganas de no llamar la atención. Pues se equivoca el dueño si piensa eso. Estando así, resulta un lugar como para guardar secretos, y esto estimula la curiosidad de la gente. Han estado tanto tiempo en el convento que no pueden evitar tener costumbres recatadas. A la señorita Cosette se le nota mucho esta educación. Sabe geografía, gramática, quiénes fueron los reyes de Francia y otras muchas cosas. Pero por lo demás lo ignora todo. Yo creo que no debe dejarse el alma de una joven tan en la oscuridad, porque luego la vida trae resplandores demasiado vivos y pueden deslumbrarla. En cierta ocasión me dijo que era huérfana de madre. Así es. Ahí está una de las razones de su inmadurez. Solo el instinto de una madre puede llenar ese vacío en el alma de las jóvenes. Ellas llevan delicadamente la luz y la experiencia. José no ha tenido una madre, ha tenido muchas. Y no es lo mismo. El padre es un hombre muy afectuoso con ella y con todos. Pero a su edad ya no se repara en minucias y sentimentalismos de jóvenes. Ande, deme esos filetes y dejemos de hablar del prójimo. Claro, no piense usted que es por criticar, ¿eh? No, si la que está criticando soy yo.
Claro, me tira usted de la lengua y... Cosette, al salir del convento, no podía encontrar nada más grato ni más peligroso que la casa de la calle Plumet, que era a continuación de la soledad, como el principio de la libertad. Un jardín cerrado, pero una naturaleza vigorosa, rica, voluptuosa y aromática. Los mismos sueños que en el convento, pero viendo a los jóvenes. Una reja, pero reja que daba a la calle. Sin embargo, continuaba siendo una niña. ¿Y todo este jardín va a ser para mí? Todo. Haz de él lo que quieras. Lo que más quiero es que no deje de contarme cosas de su vida. Esas ya sabes que las reservamos para el paseo de Luxemburgo. Me encanta este lugar. Le aseguro que estoy enamorada hasta de la más humilde hierbecilla del suelo. Me alegro. Ya tendrás tiempo de amarle por las estrellas que veas sobre tu cabeza. Jean Valjean había llegado a expresarse con gran propiedad. Tenía la secreta elocuencia de una inteligencia humilde que se ha cultivado espontáneamente. No le había quedado más aspereza que la justamente precisa para sazonar su bondad. Era un genio rudo y un corazón amable. Cosette le adoraba y siempre iba tras él. Padre, yo no sé cómo puede resistir el frío. En esta habitación se hiela uno. ¿Por qué no ponéis aquí una estufa y una alfombra? No es para tanto. Ay, si supieras los que hay sin un techo para abrigarse. Aquí al menos no nos mojamos. Déjese de bromas. Entonces, ¿por qué tengo yo en mi cuarto todo lo que necesito? Es distinto. Tú eres una niña y necesitas cuidados. ¿Y los hombres deben pasarlo mal? Algunos sí. Pues entonces lo que voy a hacer es venir aquí con frecuencia y no tendréis más remedio que encender la lumbre. Otra cosa que no quiero que suceda en esta casa es que la mejor comida sea para mí. La carne que compra la tía Santos ha de ser para todos igual, no solo para ella y para mí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cosette solo recordaba confusamente su infancia. Rezaba por su madre, a la que no había conocido. Los Thénardier habían quedado en su memoria como dos figuras repugnantes que se le hubiesen aparecido en sueños. Recordaba que había ido un día por la noche a buscar agua a un bosque. Creía que muy lejos de París. Le parecía que había empezado a vivir en un abismo y que Jean Valjean la había sacado de él. Cuando pensaba en su infancia, sentía lo mismo que si recordase un tiempo en que no hubiera habido en su derredor más que arañas y serpientes. Cuando meditaba estas cosas por la noche, pensaba: el alma de mi madre se ha trasladado al cuerpo de este hombre. Nunca me habla de ella. Ni siquiera sé su nombre. ¿Quién era mi madre? Cuando se lo pregunto sonríe. Y a veces le he visto disimular una lágrima. El silencio de Valjean sobre Fantina era respeto, era temor. Mientras Cosette había sido niña, le había hablado con gusto de ella. Cuando llegó a ser joven, le fue imposible. Creyó que no podía atreverse a tanto. ¿Hacía esto por Cosette o lo hacía por Fantina? Experimentaba una especie de horror religioso ante la idea de hacer penetrar aquella sombra en el pensamiento de Cosette y de introducir entre los dos la persona de la difunta madre. Pensaba en Fantina y se sentía dominado por el silencio. Padre, esta noche he visto a mi madre en sueños. Tenía 2 grandes alas. No sé por qué, pero pienso que mi madre fue una santa. Sufrió mucho. El martirio a veces hace santos. ¿Sabe una cosa? Ayer me miré en un espejo y no me encontré tan fea como otras veces. Nunca lo ha sido. Para usted no. Ni para nadie. Lo de ayer fue distinto. Con decirle que me quitó el sueño, después volví a pensar que era fea. Paso de una creencia a otra con toda facilidad. No estaré volviéndome loca, ¿verdad? Todo lo más presumida. Cuando más ilusionada estoy, cae sobre mí un jarro de agua fría.
¿No oísteis un comentario a nuestra espalda el otro día cuando paseábamos por el Luxemburgo? No recuerdo. Alguien dijo, linda muchacha, pero mal vestida. Ah, eso suena a elogio. Seguramente no iba por mí. Yo soy fea, pero voy bien vestida. Llevaba un vestido de merino y un sombrero de felpilla. No pueden decir que eran feos. Claro que no, hija. Ten la seguridad de que eres muy atractiva. Niña, tengo puesta sobre tu cama toda la ropa blanca de la casa y en la lumbre un guisado de patatas. Échame una mano. Descuida, yo recogeré la ropa. No tienes más que guardarla, ya está planchada. Dentro de poco no va usted a necesitarme. ¿Y eso por qué, tía Santos? Cosette va de día en día haciéndose una mujer. Ah, aún es pequeña. Tiene ya un talle perfectamente formado. Su cutis se ha blanqueado y sus cabellos brillan lustrosos. Yo noto en sus ojos un esplendor desconocido hasta ahora. ¿Usted no? Pues no. Realmente yo no noto nada. Pienso que en poquísimo tiempo ha adquirido conciencia de su belleza, igual que cuando se enciende una luz. Todos lo notaban, y ella ya no podía dudarlo. Cosette bajaba al jardín creyéndose una reina. Oyó cantar a los pájaros, miró al cielo dorado, al sol en los árboles, a las flores, conmovida de una embriaguez inefable. Jean Valjean, por su parte, experimentaba una profunda opresión en el corazón. Lo que para todos es una belleza cada día más brillante, para mí se convierte en misterioso terror. La simpática fisonomía de Cosette, aurora de alegría para otros, a mí me acongoja. Conoció que aquello era un cambio en una vida feliz, tan feliz que no se atrevía a alterarla en nada por temor de perder algo en ella. Aquel hombre que había pasado por todas las miserias, que aún estaba sangrando por las heridas que le había hecho el destino, que había sido casi un malvado y que había llegado a ser casi santo, que después de haber arrastrado la cadena de presidiario, arrastraba ahora la cadena invisible, pero pesada, de la infancia indefinible. Aquel hombre a quien la ley no había perdonado aún y que podía ser preso a cada instante, aquel hombre lo aceptaba todo. Lo disculpaba todo, lo perdonaba todo, y no pedía a la providencia más que una cosa. Que Cosette siga queriéndome. Que Dios no impida que yo permanezca en su corazón. Si Cosette me quiere, me sentiré tranquilo, recompensado. Si Cosette me quiere, soy feliz y no deseo nada más. Todo lo que pudiese modificar aquella situación le hacía temblar como el principio de otra cosa desconocida. Jean Valjean, desde el fondo de su vejez, de su miseria, de su opresión, miraba asustado aquella belleza que se presentaba cada día más triunfante y soberbia a su lado, sobre la frente pura y temible de la joven. ¡Qué hermosa es! ¡Oh, qué va a ser de mí! Desde el día en que Cosette había dicho: Decididamente soy guapa, ¿no? No lo pongas en duda. Entonces lo de aquel transeúnte. ¿Qué te dijo? Eso de que iba mal vestida. Los gustos de los hombres son muy variados y dudosos. No hay que hacerles mucho caso. Pero aquel oráculo había dejado en su corazón uno de los gérmenes que llenan la vida de la mujer: la coquetería. No quiero saber nada de la felpilla y del merino. Nunca más volveré a gastar una prenda con esas telas. He visto un sombrero graciosísimo en la calle Planchet. ¿Podré comprarlo? Por supuesto. Creo que estoy abusando de vos. Pide lo que quieras. Nunca te he negado nada. Gracias, gracias. En menos de un mes, Cosette no solo fue una mujer bonita, sino de las más elegantes de París. ¡Ah, mi niña! Pero qué guapísima estás. Me gustaría que te viera el mozo aquel que se atrevió a poner reparos a tus vestidos. Estás preciosa. Valjean contemplaba estos estragos con ansiedad. Por otra parte, al ver el traje de Cosette, una mujer hubiera conocido enseguida que no tenía madre. Hay ciertas sutilezas del decoro, ciertas convenciones especiales que Cosette no observaba. Una madre, por ejemplo,
le hubiera dicho que una joven soltera no se viste de damasco. El primer día que Cosette se puso el vestido, la manteleta y el sombrero, se cogió del brazo de Jean Valjean alegre, radiante, orgullosa. Padre, ¿qué os parezco así? Estás encantadora. Veo que has arrinconado tu uniforme de colegiala. Así es. ¿No piensas volver a ponértelo? Eso es un disfraz, padre. Con ese casquete en la cabeza parezco una tarasca. ¿Vamos de paseo? Yo preferiría quedarme en casa, pero si tú lo deseas... Naturalmente. ¿De qué me sirve si no tener un lindo vestido y un agradable aspecto si no es para lucirlo? La gracia de muchas jóvenes reside en que ignoran su belleza. La mejor belleza es la que está realzada por la sencillez. Pero lo que Cosette perdió en gracia inocente, lo ganó en encanto pensativo y serio. Toda su persona, penetrada por las alegrías de la juventud, de la inocencia y de la belleza, respiraba una espléndida melancolía. Por esta época en que Cosette se descubrió a sí misma, fue cuando Mario la volvió a ver en el Luxemburgo. Cosette y Mario eran materiales dispuestos para el incendio. El destino, con su paciencia misteriosa y fatal, aproximaba lentamente uno a otro estos dos seres, ambos cargados de tempestuosa pasión. Estas dos almas llevaban el amor como dos nubes llevan el rayo, y debían encontrarse y mezclarse como las nubes en un relámpago. Han escuchado ustedes el capítulo 36 de Los Miserables, de Víctor Hugo, en adaptación de Alfredo Muñiz.